Los hábitos son costumbres, formas de proceder en nuestro día a día que se han ido enquistando en nuestro subconsciente. Y pueden ir desde los actos más invisibles, como tu forma de pensar, tu forma de relacionarte, cómo percibes y sientes las cosas, hasta los actos más perceptibles y cotidianos del día a día. Y es que absolutamente todo lo que ocurre en tu interior se debe a un mecanismo neuronal. Eso quiere decir que en un principio todo se origina en el sistema nervioso. Ese mecanismo neuronal, por definirlo de forma rápida, genérica, pero sobre todo entendible, es el cableado que nace en tu cerebro y recorre absolutamente todo tu cuerpo, haciendo posible que puedas vivir, pensar, actuar, sentir y ser consciente. Y aunque este vídeo no va de cables sino de hábitos, es que están estrictamente relacionados, porque cada vez que haces algo va dejando huella en ese cableado. Y con la repetición de ese acto, tu sistema va entendiendo que hay que encontrar una forma más eficiente de repetir ese acto, hasta transformarlo en un hábito, tratando de encontrar el camino más rápido entre tanto cable o incluso creando nuevos caminos si es necesario, hasta que con el tiempo lo consigue y esto hace que puedas actuar sin esfuerzo, es decir, que puedas actuar de forma automática e inconsciente, porque esa chispa que inicia cualquier acto, pensamiento o sentimiento al fin se ha optimizado. Todo este proceso de automatización tiene increíbles ventajas porque nos hace más eficientes. Imagina que caminar fuera un proceso que debes recordar cada vez que vas a hacerlo. Que tengas que estar concentrándote en tus piernas, en tu abdomen, en toda la musculatura que hay implicada para que se coordine correctamente y camines. Sería absolutamente un desastre y un gasto de energía absurdo, ¿verdad? Por eso mismo el proceso de caminar, entre otras infinidades de cosas, se vuelven inconscientes, para que no tengamos que pensar en ello ni una sola vez más. Esto sería el lado positivo de todo este proceso, optimizar cosas que necesitamos hacer en el día a día sin que tengamos que pensar en ellas, pero por otro lado, complica bastante las cosas, porque realmente queremos optimizar todo proceso, pensamiento, sentimiento y acto que realizamos en nuestro día a día. La evolución y el desarrollo tecnológico han provocado que la gran mayoría de humanos vivamos en una monotonía. Cada día es prácticamente el mismo, o por lo menos ya sabemos lo que va a ocurrir. Es decir, hay poco que predecir y a lo que prestar atención, porque todo está ya estructurado en un calendario. Por lo que como no debemos prestar atención, todo se va volviendo inconsciente, todo se va optimizando hacia la inconsciencia y la automatización. De repente te ves envuelto en un hábito que está castigando tu salud y de vez en cuando tienes la lucidez y te das cuenta que deberías cambiarlo, pero no puedes, porque conforme has ido repitiendo ese acto día tras día, se ha convertido poco a poco en un monstruo automático e inconsciente que no puedes evitar. Y aquí es donde entra el arte de incorporar o eliminar cualquier hábito. Conectando con la explicación inicial de los cables y todos esos procesos, ese camino neuronal que nos lleva a actuar, debemos incorporar una cosa nueva, el ambiente. También conocido como el contexto o situación de vida, juega un papel crucial en los hábitos. Y es que nuestra mente va a conectar lo que pensamos, sentimos y hacemos con el ambiente. Por lo que al final, el ambiente evocará el hábito. ¿Y qué quiere decir que el ambiente evocará el hábito? Pues por ejemplo, si acostumbras a ver una película fumando o comiendo ultraprocesados, el hecho de ir a ver una película va a evocar todo ese proceso de fumar o comer. Porque tu mente ya asocia esa situación, ese contexto de ver una película, de estar en el sofá relajado o lo que sea, con fumar, comer ultraprocesados o lo que sea, lo que lo hayas atado sin darte cuenta. Esto ocurre a todos los niveles y situaciones existen infinitas, por lo que tampoco tendría mucho sentido tratar de poner todos los ejemplos que se me vayan ocurriendo. Pues cada persona es un mundo y lo verdaderamente importante es que seamos capaces de ver nuestra situación particular de forma consciente, aceptándola y sin poner excusas por muy convincentes que parezcan. Así pues, el hábito es lo que queremos eliminar y el ambiente es donde suele discurrir la acción. Al igual que toda esa optimización de los procesos neuronales que te he comentado al principio, el ambiente también es un arma de doble filo. Va a conseguir que se fije más el hábito, pero por otro lado, si eliminas el ambiente, va a ser más fácil también eliminar el hábito. Aunque no creas que es tan sencillo como esto, pero es importante tenerlo en cuenta. Una vez hemos comprendido a grandes rasgos el funcionamiento de los procesos neuronales y cómo se interconecta con el ambiente, es momento de pasar a la acción.
Vamos a entrar en materia y a explicar con detenimiento qué podemos hacer para incorporar un hábito. Y después explicaremos lo contrario, cómo podemos eliminar cualquier hábito. Una parte de la información que te voy a explicar ahora está extraída del libro Hábitos Atómicos, a la cual yo le he añadido mi experiencia personal y profesional, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. El autor del libro describe el proceso de los hábitos en 4 etapas que siguen un orden. La señal, el proceso que inicia la conducta, el anhelo, el motivo para actuar, la respuesta, la acción en sí, ya sea pensar o actuar, la recompensa, puede ser satisfactoria o una enseñanza. Estos 4 conceptos se retroalimentan en lo que se conoce como el ciclo de los hábitos, por lo que si queremos fijar un hábito intencionadamente, debemos incidir en cada parte del proceso, por lo que debemos hacer lo siguiente. La señal debe ser obvia. ¿Cómo la hacemos obvia? Creando un ambiente que te sugiera hacerlo. Por ejemplo, si quiero leer todas las mañanas, la noche anterior puedo prepararme un libro encima de la mesa o en un rincón en el que exclusivamente vaya a leer o a concentrarme. Por lo que habremos preparado el terreno para que nos sugiera leer cuando nos acerquemos y veamos el libro abierto, e incluso habremos generado el ambiente, si es que siempre tratamos de hacerlo en el mismo sitio. Recuerda que el ambiente evoca el hábito, tanto para bien como para mal. El anhelo debe ser atractivo. ¿Cómo lo hacemos atractivo? Tiene que ser algo que de verdad quieras hacer, que sepas que va a causar un impacto positivo en tu vida. En el caso de leer, por ejemplo, sabemos que mejora la concentración, la comprensión lectora, la creatividad, la imaginación y un sinfín de cosas. Así que céntrate en los beneficios de la práctica y enamórate del proceso. En muchos casos, escribir los beneficios en un papel nos ayuda a verlos en perspectiva y tiene mayor impacto a la hora de convencernos. La respuesta debe ser sencilla de cumplir. ¿Cómo la hacemos sencilla? Simplifica el hábito que quieres fijar en sus pasos previos más sencillos, porque la frecuencia con la que realizas la conducta que quieres implementar es mucho más importante que el tiempo que empleas en realizarla. Ojo con esto porque es un punto en el que solemos fallar la gran mayoría, y es que muchas veces cuando tratamos de hacer algo, o vamos con todo o no hacemos nada, y por el contrario, es mucho más eficaz, mucho más sencillo y menos doloroso hacer un poquito, aunque sea, pero todos los días, hasta que hayamos conseguido fijar el hábito y poco a poco vayamos complicándolo o llegando al punto al que queramos estar. Por ejemplo, en el caso de leer, lo más conveniente sería que abras el libro y que por lo menos le eches un ojo. Y así todos los días. Cada vez te irá incitando el hecho de abrir el libro a leer. Habrá un momento en el que digas, bueno, hoy voy a leer un ratito. Lo importante es que antes de que te hayas aburrido de hacer el hábito, lo dejes, para que se quede en el punto más álgido, para que la próxima vez tengas muchas ganas de volver a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de querer ponerse en forma, ir al gimnasio o entrenar en casa, lo más sencillo sería simplemente ponerse la ropa de deporte. Eso ya va a decirle a tu mente que vas a iniciar el proceso y poco a poco ya va fijando un poquito el hábito, porque al final lo que se busca con todo esto es cambiar tu identidad. De nada sirve resistirse y hacerse las cosas sin ningún interés. Lo que importa es que te conviertas en una persona que entrena, que te conviertas en una persona que lee y que lo hagas con gusto. Porque si haces todo esto que te digo, de ir incorporando los hábitos poco a poco, de ir haciéndolo todos los días, pero le tienes un poco de manía, lo miras con asco, no le estás encontrando el gusto a hacerlo, vas a estar deseando encontrar cualquier excusa para dejar de hacerlo. Pero para hacerlo más sencillo todavía, he creado una plantilla con todos los pasos que debes seguir para fijar un hábito. Es totalmente gratuita y puedes descargarte una copia en tu Google Drive con el enlace que te dejo en la descripción. La idea de este tercer proceso es que reduzcamos la fricción de realizar el hábito, sobre todo en los procesos iniciales, pero también, y muy importante, cuando ya llevemos un tiempo realizando el hábito y empecemos a encontrar algunas excusas o impedimentos de la vida, porque siempre van a pasar cosas que nos saquen del camino. En ese momento será cuando debamos reducir a su mínima expresión el hábito para que no lo abandonemos. Porque, por ejemplo, se me ha dado el caso alguna vez de llevar el estilo de vida de una persona y llega un momento en el que ya ha arrancado por su propia cuenta, va haciendo las cosas, va solo, pero de repente empieza a tener más trabajo, empieza a verlo más complicado y abandona por completo sus hábitos. Es un completo error porque vas a empezar de cero con lo sencillo que sería simplemente hacer un poquito cada día,
Aunque sea solo 2 o 3 minutos, con plena conciencia de lo que estás haciendo, ya va a mantener el hábito en tu mente. La recompensa debe ofrecernos satisfacción. ¿Cómo lo conseguimos? Algunos hábitos tienen una recompensa satisfactoria inherente en sí mismos, como hacer ejercicio, que libera endorfinas y otras sustancias que nos hacen sentir mejor al acabar. Pero otros hábitos no la tienen, por lo que es interesante crear recompensas para que nuestra mente quiera repetirlas, pero no solo materiales, sino también verbales. Pues lejos de parecer una tontería, hablarse positivamente a uno es súper importante y la neurociencia ya lo ha confirmado. Es capaz de mejorar tu autoestima y estado de ánimo con tan solo dedicarte unas palabras positivas. Y es que muchas veces sin darnos cuenta, la persona con la que más duros somos es con nosotros mismos. Así que cuida las palabras que te dices y ponles una intención positiva. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo hacerlo, di me está costando, pero lo acabaré consiguiendo. En lugar de decir no estoy hecho para esto, di todavía puedo mejorar. Es un pequeño detalle que va a marcar la diferencia por completo, porque en la primera parte, en la que dices que no estás hecho para ello, estás afirmando totalmente que no lo puedes conseguir. Pero de la otra forma, cuando afirmas que te está costando pero lo conseguirás, estás afirmando que es complicado, pero sabes que con esfuerzo lo acabarás consiguiendo. Así que ahora vamos a ver qué podemos hacer en las 4 etapas del ciclo de los hábitos para poder eliminar cualquier hábito nocivo. La señal debe ser invisible. ¿Cómo la hacemos invisible? Por ejemplo, cambiando o evitando el ambiente que evoca la señal de realizar el hábito. Ya que, como te imaginarás, no es lo mismo que cada vez que abras la despensa veas el paquete de Doritos, porque al final te lo vas a acabar comiendo, que directamente esté escondido en algún sitio y ni siquiera te acuerdes de que está ahí. Seguro que pasa un tiempo hasta que recuerdas que alguna vez compraste ese paquete de Doritos. Así que este primer punto es simplemente no tener a la vista las tentaciones. El anhelo debe ser poco atractivo. ¿Cómo lo hacemos? Antes de llegar a realizar el hábito, valora la situación. Recuérdate lo malo que es hacerlo, revive los efectos negativos, enuméralos e incluso acuérdate de personas que están peor que tú por hacerlo y cómo tú podrías llegar a ese punto si continúas haciéndolos. Este punto suele ser de los más complicados porque realmente cuando ya tenemos un hábito enquistado en nuestra mente es muy complicado que seamos conscientes de cuándo vamos a realizarlo. Ya sea fumar, comer ultraprocesados, estar demasiado tiempo en el móvil, son procesos que se realizan de forma automática. Como pequeña solución para tratar de hacer del proceso un poquito más consciente, puedes añadirte una nota en cada paquete, producto o el móvil o lo que sea. Una nota que te recuerde que debes ser consciente de ese momento, que habías decidido tratar de eliminarlo por completo. Así por lo menos mientras lees la nota serás un poco más consciente de que se ha iniciado ese proceso de realizar el hábito. Porque ya el simple hecho de que el proceso no sea inconsciente, sino que hayas sido capaz de razonarlo un poco, te ha dado una pequeña victoria. Pues al final, el objetivo de eliminar un hábito es el contrario a incorporarlo. En el caso de incorporarlos, lo que queremos es que esos actos, pensamientos o sentimientos que se van repitiendo con el día a día se vuelvan procesos inconscientes y automáticos para que no tengamos que pensar en hacerlos. En el caso de eliminar un hábito, queremos hacer lo contrario. Queremos que todo ese proceso inconsciente se vuelva consciente, porque si no lo conseguimos, es imposible eliminarlo de nuestra cabeza, porque está enterrado en nuestro subconsciente. La respuesta debe ser difícil. ¿Cómo la hacemos difícil? Haz que el proceso sea complicado y te lleve tiempo poder hacerlo. Esconde el tabaco o el ultraprocesado en un rincón difícil de acceder. Mételo en una caja fuerte o mételo directamente en una de esas cajas que venden hoy en día que tienen un temporizador arriba en la que metes el móvil dentro, el paquete de tabaco, lo que sea, y tiene un temporizador para que puedas volver a cogerlo una vez haya pasado el tiempo. La recompensa debe ser insatisfactoria. ¿Cómo conseguimos esto? Con este punto hay que tener mucho cuidado, pues no se trata de castigarse a uno mismo cuando realices el hábito, sino de valorar si ha merecido la pena realizarlo. Poner sobre la mesa todo lo negativo que tiene realizar el hábito y verbalizar que no ha valido la pena realizarlo. Pero cuando lo verbalices, trata de recordar ese momento en el que se ha iniciado el proceso, el momento en el que has tirado mano a la cajetilla de tabaco, al producto ultraprocesado y has comido, el momento inicial del hábito. Trata de recordarlo mientras verbalizas que no vale la pena dejarse llevar por ese impulso. Al final, en el caso de eliminar los hábitos,
Como te he dicho antes, lo más importante es hacer de todo el proceso algo consciente, que te des cuenta de cuándo se está iniciando el proceso y poco a poco vayas quitándole poder a la automatización y la inconsciencia que te llevan a realizar el hábito. Y es que en algunos casos bastará concentrarse en los simples 4 procesos del ciclo de los hábitos para poder eliminar cualquier hábito o incluso incorporarlos. Pero quizá en algunas personas que el hábito ya lleva enquistado demasiado tiempo en su vida, hay otras estrategias que debemos implementar junto a las 4 etapas de los hábitos. Pero esta parte del proceso ya es mucho más compleja de lo que te acabo de explicar en este vídeo y requiere de observar y analizar cada caso en particular de forma precisa e individualizada. Por lo que a partir de aquí no te puedo ayudar mucho más. Pero antes de terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos explicado para que no se te olvide nada. Recuerda que todo lo que hacemos en nuestra vida, cómo pensamos, actuamos, sentimos, cómo nos relacionamos con la gente, con nosotros mismos, absolutamente todo se va enquistando y volviéndose automático en nuestra cabeza. Por lo que si queremos eliminar algo de nuestra conducta, es importante que hagamos consciente todo ese proceso. Para ello, en el libro de hábitos atómicos, resumen el proceso como 4 etapas a las que el autor ha denominado el ciclo de los hábitos. Incidiendo en ellas tanto para tratar de incorporar como eliminar un hábito, vamos a tener prácticamente el 80-85% del trabajo hecho. Si a esto le añadimos el efecto que tiene el ambiente sobre los hábitos, vamos a tener ya el 90% del trabajo prácticamente hecho y vamos a poder incorporar o eliminar cualquier hábito casi con total seguridad. Para acabar, quiero recordarte que te he dejado varios regalos en la descripción para que todo este proceso sea mucho más sencillo de realizar. No necesitas pagar, ni darme tu teléfono, ni tu email, absolutamente nada de nada. Es un enlace que te va a llevar a una copia del documento en Google Drive. Es verdad que si no tienes la sesión iniciada, te va a pedir que inicies sesión. Si ya la tienes iniciada, simplemente te va a decir que si quieres realizar una copia del documento y se te va a guardar en tu Google Drive. Por otro lado, si consideras que tu caso es muy complejo y quieres que te ayude yo personalmente, en la descripción te dejo un enlace para que reserves una consulta privada conmigo y te ayude en el proceso. Sin más, gracias por verme y como siempre digo, eleva tu conciencia. No solo vivirás más, vivirás mejor.